Buenos días. El día hoy, 9 de noviembre, de la conferencia matutina del presidente de la República, destacamos su posición muy clara, muy transparente, muy firme, apegada a principios en relación a la política exterior del gobierno mexicano, puesto que han sido reiteradas las preguntas de algunos periodistas sobre el tema de si ya reconoce o no el triunfo del candidato Biden, a diferencia de otros países, de otros mandatarios que ya han hecho algún pronunciamiento al respecto. El presidente insistió en que nosotros, como país, México es respetuoso de las leyes, respetuoso del proceso interno que se gestó en los Estados Unidos de Norteamérica, y hasta que las autoridades correspondientes de este país soberano que son Estados Unidos definan el triunfo de uno u otro de los candidatos, hasta entonces el presidente de México podrá reconocer o felicitar al correspondiente triunfador de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Antes no, porque todavía no hay una definición o una decisión de carácter legal sobre el resultado de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso queda muy claro, y el presidente fundamentó su análisis en el artículo 89 de la Constitución, donde habla, entre otras cosas, del respeto a la soberanía de cada una de las naciones. Punto número 2, la no intervención en los asuntos internos de otros pueblos. Punto número 3, pues el respeto mutuo, las relaciones de respeto mutuo con otros países, con todos los países del mundo. Entonces, este tema lo explicó de manera detallada. Todavía no hay, desde el punto de vista legal de las instituciones de Estados Unidos de Norteamérica, una definición. En el caso, por ejemplo, de México, a veces pues, se da la constancia de mayoría, un mecanismo legal en el que se plasme la decisión de las instituciones, en este caso norteamericanas. Yo creo que fue tan claro el presidente que vale la pena que ya los analistas, los periodistas no sigan insistiendo, porque algunas preguntas llevan jiribilla, como se dice vulgarmente, llevan alguna trampa escondida, o esperan que el presidente de la República dé alguna declaración o parte de su declaración que puedan manipular y orientarla en el sentido que más convenga a cada uno de los medios de comunicación chayoteros. Pero el presidente, que está expuesto diariamente a una gran cantidad de preguntas, consultas, juicios de comunicadores de distinta naturaleza, él es muy firme en sus decisiones. Por eso yo creo que vale la pena resaltar lo que él dijo. En el caso de los resultados electorales en Estados Unidos, él obra de acuerdo a las 3P, así dijo, 3P. ¿Cuál es? Primero, prudencia. Segundo, paciencia. Y tercero, presencia. Es decir, en Estados Unidos no se ignora cuál es la presencia del presidente de la República, su prudencia y su paciencia. Y por eso, como él ha guardado o se ha guiado por estas 3P, pues evidentemente que él tiene una autoridad política importante a nivel internacional. O sea, le podrán preguntar a otros mandatarios, algunos de otros países titubeantes, otros con una opinión, digamos, ya apresurada, podrán decir algo. Otros, en general, sabemos pues que de acuerdo a la confluencia de intereses con el proyecto de uno u otro de los candidatos o uno u otro de los partidos, pues dará su opinión en función de eso. Pero una opinión de carácter objetiva, legal, legítima, pues es la que ha emitido el presidente de la República. Y es un ejemplo a nivel internacional de cómo debe comportarse incluso un país como es México, con la principal potencia imperialista del planeta. Él dijo también claramente que en el periodo de la relación con el presidente Donald Trump se logró una situación de respeto mutuo, de respeto a nuestra soberanía, y puso como un ejemplo que en varias ocasiones el presidente Donald Trump habló con el licenciado Andrés Manuel López Obrador para brindar apoyo, por ejemplo, en el tema
de Sinaloa o de otros casos como el de la familia Levarón, y el presidente de la República de México siempre dijo que no era necesario, que nosotros aquí podemos arreglar por nosotros mismos esos temas. A diferencia de lo que hizo Calderón, que cuando le propusieron el famoso operativo Rápido y Furioso, permitió que entraran una gran cantidad de armas al país, que luego incluso ni se utilizaron para el objetivo con el cual se había planteado la introducción de las mismas. Entonces aquí él dice, con el presidente Donald Trump la política ha sido respetuosa, y lógicamente eso es porque el presidente de la República obra en base a principios, no en base a conveniencias temporales o pasajeras. Y también lo mismo dice, que no se preocupe nadie, una relación similar, si los órganos electorales y la justicia norteamericana determina que el presidente o el nuevo presidente sea Joe Biden, pues él va a mantener la misma línea como se ha mantenido ahora, de respeto mutuo y de defensa irrestricta de la soberanía nacional, que está contenido, reitero, en el artículo 89. Y sobre todo con Estados Unidos no puede ser de otra forma, porque está latente en los mexicanos también los agravios que ha tenido nuestra nación en relación a la actitud arrogante y prepotente en otros momentos de la historia, precisamente de la potencia imperialista más poderosa del planeta. Todos recordamos la forma en que se apropiaron de más de la mitad del territorio nacional, primero con Texas, promoviendo su autonomía y luego su anexión, y luego la anexión de más de la mitad del territorio nacional, y también la presencia de sus cañoneras en el puerto de Veracruz en 1914, o la expedición de Perkins persiguiendo a Francisco Villa, o presiones de distinta naturaleza, desde presiones diplomáticas, económicas, etc. Pero aquí se han topado con pared. O sea, el presidente de la República ha defendido con mucha dignidad la soberanía nacional. Y como lo dijo en la mañana, lo seguirá haciendo, y él, como dice, no busca falsos protagonismos, simplemente que se respete la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. En otro orden de cosas, también es destacable el día de hoy que habló de una organización que tiene un título que no corresponde a la función que realiza desde que se constituyó, la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que el presidente, cuando habla de esta organización, en general dice mexicanos a favor de la corrupción, que él ha dicho varias veces, parece que vivimos en una situación kafkiana. Se dice una cosa, pero se hace otra opuesta totalmente. Y precisamente esta organización de mexicanos a favor de la corrupción, pues Claudio X González, ahora se sabe precisamente que hay varias empresas, precisamente algunas de ellas que dejaron de pagar impuestos, no por 1, 2 o 3 años, por mucho tiempo en el periodo neoliberal, otras que se beneficiaban de la venta de medicamentos al Estado mexicano, otras que prestaban distintos servicios, y otras más que simplemente pues han obtenido ganancias extraordinarias en este periodo neoliberal, y cuyo interés fundamental es sustraer de México las mayores y máximas ganancias, independientemente de la calidad de sus productos. Y entonces el presidente pidió que se pasara una relación de estas empresas que donan, entre comillas, recursos millonarios a esta organización que preside Claudio X González. Y bueno, allí la sorpresa, que no es para todos, pero la sorpresa para muchos, pues es que estas empresas, por ejemplo, influyeron, fíjense bien, en la creación del Instituto para la Transparencia, y lo que menos son es transparentes. Segundo lugar, que aportan cantidades millonarias a esta organización de Claudio X González. Y tercero, que además ahora se está observando que han utilizado diversas formas para eludir su responsabilidad con el fisco y pagar sus impuestos. Entonces, pero son las que ya no queremos que existan con los métodos corruptos que han operado de tiempo atrás. Entonces ahí salió una relación, por ejemplo, una de ellas es PISA. Bueno, PISA pues es una de las 5
grandes empresas que monopolizaba la venta y distribución de medicamentos a las instituciones del Estado mexicano. Otra, por ejemplo, es de Grupo Lala. Así salió el Grupo Lala, que evidentemente pues no están muy de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno de etiquetar los productos y sobre todo que hace unos días también se retiraron del mercado algunos productos lácteos, sobre todo algunos quesos de esta marca. O por ejemplo el Grupo Alsea de Torrado, o sea que también están en situaciones similares, o Chedraui, o también ahí apareció en la pantalla algunas, fíjense, por ejemplo, investigación tecnológica, que ahora sabemos que la directora de CONACYT dice que por lo menos la tercera parte de uno de los fideicomisos más importantes dedicados a ciencia y tecnología se iba hacia empresas privadas, pero hacia empresas privadas del gran capital. Y este grupo de investigación tecnológica pues fue nombrado también por el presidente de la República, o ahora otros también, por ejemplo, Domino's Pizza, bueno, tantos más que se tendrá que hacer también una indagatoria sobre los mismos. Es decir, una manera de eludir el pago de impuestos es diciendo que se dona a tal empresa o a tal institución o a tal fundación, pero en este caso, lo que ya se había visto, porque la derecha en sus distintas fases de organización, desde los que están hoy en el Zócalo, que es Frena 1 y luego Frena 2, ya en un video que se difundió hace varios meses, donde Pedro Ferriz, pues casi como al que le piden opinión, un grupo de empresarios, algunos de los que mencionamos o de las empresas que mencionamos. Por otro lado, los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, que ya sabemos que también están muy molestos porque el gobierno pues dejó de comprarle sus publicaciones, sobre todo Aguilar Camín y el de Nexos, que ahorita se me escapa el nombre, o algunos miembros de difusores o locutores o comentaristas de prensa, radio y televisión. Ya sabemos que todos ellos se agruparon para lograr un objetivo, que es sacar del Palacio Nacional al presidente de la República. Entonces aquí se conjugan todos los intereses. Por un lado, los intereses de orden económico de estas empresas, entre otras que estamos mencionando, se agrupan, donan económicamente para fortalecer políticamente a un instrumento que es Mexicanos contra la Corrupción, que en el fondo es lo contrario, y ese instrumento político pues distribuye recursos para financiar movimientos como el Frena 1, el Frena 2 y otros que puedan venir, o para financiar a gente de la prensa chayotera, o para organizar movimientos de distinta naturaleza en contra del presidente de la República. ¿A través de qué? A través de las fake news, noticias falsas, que invaden los medios de comunicación de manera masiva. Ahora sí que los medios de comunicación masiva reciben una invasión masiva de noticias falsas, de las fake news, y parte importante de ese andamiaje precisamente es este grupo que coordina Claudio X González, que también evidentemente él, como otras personas, pues sus tranzas, su medio de vida basado en la corrupción de algunas de sus empresas o de sus fundaciones, pues evidentemente que no están de acuerdo con los objetivos de la 4T, porque el problema fundamental, como ha dicho el presidente en México, el problema fundamental es el tema de la corrupción. Entonces, si estas empresas, organismos, instituciones, fundaciones promueven, alientan y desarrollaron de manera intensa la corrupción, lógicamente que chocan con esta línea política y de acción del gobierno de la 4T. Pero, como bien dice el presidente de la República, o sea, el pueblo de México en este momento es uno de los pueblos más politizados de todo el planeta. Por eso, claramente, es que cuando vienen las encuestas sobre preferencias, pues el presidente de la República ha llegado a ocupar hasta el segundo lugar a nivel internacional, lo cual es muy importante. Y esto se refleja también en otra expresión que tuvo hoy el presidente,
Dijo, también hay que actuar con las 3 C. Dice, cabeza, corazón y carácter. Y es lo que tiene el presidente. Cabeza, corazón y carácter. Que se asocia con el dicho que dice, para resolver estos problemas hay que tener la cabeza fría, el corazón caliente y los pies firmes en la tierra. No como algunos que tienen la cabeza muy caliente, el corazón helado y los pies en el aire. Entonces tenemos un gran presidente, un gran estadista que está sacando adelante a nuestra patria. Prueba de ello, y para concluir, es que si se hace un análisis serio desde el punto de vista económico, México, digamos, ha aumentado el salario y contra el dogma neoliberal que siempre decían no se puede aumentar, se tiene que contener el salario porque si no va a haber inflación. Pues aquí se aumentó el salario, no ha habido inflación. Que en el caso de México, si no se pliega a las políticas del Fondo Monetario Internacional, pues entonces va a haber depreciación de la moneda. Pues el gobierno mexicano no se ha plegado a esas políticas, ni adquirió nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional o con otros organismos, y el peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado con respecto al dólar. O sea, también ese dogma neoliberal y esa forma de presionar y chantajear se vino abajo. Tercero, en la cuestión de orden económico, hoy el presidente recordó que este año, aunque ha sido el más difícil por el tema de la pandemia, es cuando nuestro país va a recibir la mayor cantidad de remesas que nunca en la historia se había registrado, 10% más que el año pasado, alrededor de 40,000 millones de dólares. Eso es una cantidad impresionante. ¿Eso qué implica? Que nuestros compatriotas, nuestros paisanos, a los que por cierto hoy un periodista planteó la posibilidad de que se haga un monumento, una estatua, una efigie, que se va a analizar, según lo dijo el presidente, implica que estos paisanos migrantes que están en Estados Unidos fundamentalmente, tienen confianza de que el dinero que envíen va a llegar a sus familias, y no como sucedía en el pasado, que una parte se quedaba en el camino u otra no llegaba de plano, definitivamente. Hay confianza en las acciones del presidente de la República. Otra más, que la semana pasada apareció también en algunos medios de comunicación, nada más que el principal, digamos, directivo del BlackRock, que es uno de los bancos más importantes del planeta, dijo que en México hay condiciones favorables para la inversión, que choca con esos dogmas neoliberales de que si no nos plegamos a sus políticas, pues iba a haber represalias, y no pasa. ¿Por qué? Porque el presidente, como obra bien, tiene autoridad moral y eso le da también autoridad política, y eso se refleja en las decisiones de orden económico que se toman. El país de América Latina donde mejores condiciones de inversión existen, pues es nada más y nada menos que México. Y así podríamos señalar más cosas que, debido a estas 3 cosas que plantea el presidente, cabeza, corazón y carácter, se ha implementado contra viento y marea, en contra de la ola neoliberal que arrasó el mundo durante décadas. Aquí es otra cosa. Tenemos un gran estadista, y yo lo que hago, como siempre, es exhortar a todos los mexicanos a que veamos con cabeza fría la extraordinaria labor que el presidente de la República realiza para que, ¿cuál es al final el objetivo que él plantea? Lograr la mayor felicidad del pueblo de México. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que nos des tus comentarios y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.